Buenas tardes. Una nueva emisión de Grano del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Este mes los leyeron 16.585 personas, el mayor mes desde que se publican. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV, separados con mayúsculas. Los que colaboran con el programa pueden hacerlo por el Banco Provincia. También está habilitado PayPal, Mercado Pago y Cafecito. En los títulos están los enlaces. Para hablarlo del fondo, o el acuerdo, lo primero que hay que saber. El viernes el Banco Central vendió 400 millones de dólares a 1.070. ¿A cuánto lo venden el lunes quienes lo compraron? Todo el mundo sabía que iba a haber devaluación. ¿Ganan el 20 o el 30% en dólares en 3 días? Todavía no conocemos y no sabemos si lo vamos a conocer la letra chica. Pero dejemos sentado que en el plazo que el Fondo Monetario le da los 20.000 palos, debemos pagarle 14. Es decir, le quedaría limpio 6.000. A Caputo esto le importa un carajo. En 2018 se patinó todo y no pagaron nada. Tiene que permitir que sus amigos salgan de la bicicleta. Y los que se fugan son los que sostienen el Fondo Monetario, el círculo perfecto. Los bancos están llenos de los bonos basura argentinos. El Banco Central se los encajaba de prepo, a cambio de $2 de sus clientes. Ahora quieren recuperarlos. En la última licitación de deuda pública hace 10 días, nadie ofreció nada. Se los encajaron al Banco Central y Banco Nación. Una muestra de lo que van a hacer para desarmar la bicicleta. Y cuando empapelen al Banco Nación, van a decir que es deficitario y hay que privatizarlo. Milei hablando el viernes a la noche parecía de la Rúa con el mega canje. Y Caputo habló de una patriada. Se cagan de risa de nosotros. ¿Y saben qué es lo peor? Por llamados que tuve el sábado, hay gente que cree que esto es para reposar reservas. Cartón lleno. Acá solo hay que esperar el desenlace. La historia se repite y la amnesia nos cubrió. Esto está recontra claro que es un plan para llegar a las elecciones lo mejor posible. El tema del precio del dólar entre las bandas lo van a dejar políticamente. Reitero lo que dije antes. Según los trascendidos, no pueden operar entre las bandas. Pero no les importa un carajo. Tienen que llegar hasta las elecciones con la menor inflación posible, no importa el costo. Tiene un 30% de electorado cautivo y un 10% de ignorantes. Le falta el 10% de boludos y cartón lleno. Lo que puede desnivelar es la codicia de los operadores, quienes consideren que 1.400 no es suficiente y presionen. Allí es donde el gobierno debe intervenir fuerte y no le alcanzaría para llegar a octubre. El gobierno cree que debe aguantar este cimbronazo inflacionario y luego mantenerlo dentro del 3% para ganar las elecciones. Lo que pase después de octubre será memorable, nunca visto. Dirán que exagero, que tiro bombas. Vamos a la realidad. Le van a faltar dólares, mayores importaciones. Los que exportan no tienen obligación de liquidar acá. Otros especularán en no liquidar si hay presión sobre el tipo de cambio.
y dos datos reales incontrastables. El monto de lo que quieren salir de la bicicleta es mayor de la que le dio el fondo y los demás organismos. Y el otro es siniestro y está oculto. La deuda de la nación, las provincias, el Banco Central y empresas que vencen este año suman 19.000 millones de dólares. Bienvenidos a la fiesta y feliz Navidad 2025. Lo último, cómo se sacaron las caretas todos y demostraron su falta de vergüenza. Trump, el Congreso norteamericano, las instituciones de crédito. Le dieron a un estafador serial denunciado en todo el mundo un vagón de plata administrados por el mismo delincuente que se la jugó hace 7 años. Esto solo es posible con la entrega total de la Argentina a través de los lameculos, como dijo Trump. Y lo lograron sin disparar un tiro. Para el libro de Guinness. Y ahora escuchen bien. Esta nota fue publicada en un medio italiano y ellos le titularon Patagonia, agua envenenada. Recuerden que en los textos están las fuentes. Y escuchen bien, recuerden, esto viene de Europa, no de acá. Argentina, con la bendición de Milei, la empresa peregrina Mecorot compró todo el oro azul de la Patagonia para extraerlo. Así que los que protestan terminan siendo tratados como los de la franja. Como Mecorot llegó a cruzar el océano y desembarcar en la Argentina, y cuáles son sus planes para el continente sudamericano, es una historia que merece ser contada. La puerta se abrió para la compañía mediante un acuerdo firmado en 1982 con la entonces Junta Militar. La caída de la dictadura, ocurrida al año siguiente como consecuencia de la Guerra de Malvinas, congeló la expansión de Mecorot en Argentina. Todo cambia con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y la consecuente aprobación del Plan Rigi. Gracias al apoyo incondicional del gobierno de Buenos Aires, hoy la empresa cuenta con concesiones sobre recursos hídricos en 13 de las 24 provincias que forman Argentina. Coincidentemente, todas estas son provincias de la cordillera, la zona con mayor número de manantiales y ríos. Uno de los primeros actos legislativos del presidente Motosierra, de hecho, fue incentivar las inversiones extranjeras, asegurando un RIGI con una exención total de impuestos sobre las ganancias para las empresas que realicen inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Más que una traición total, denuncian los partidos de la oposición, se trata de un auténtico regalo a las multinacionales. Recuerden que esto viene de Europa. Los sectores afectados por el RIGI son las infraestructuras, el petróleo, la energía, el sector forestal y por sobre todo la minería. Todos los sectores que implican un enorme consumo de agua. Solo un ejemplo. Para obtener medio gramo de oro hay que moler una tonelada de rocas y someterlas a un proceso llamado cianuración, que implica el uso de arsénico y otros contaminantes. Todo se lava luego con toneladas de agua, que después se vierten en los ríos. Tampoco es casualidad que muchos de los terratenientes que son dueños de la Patagonia, incluidos los Benetton de Treviso, hayan abandonado los sectores de la lana y la ganadería para capitalizar el mercado minero más rentable, invirtiendo en la controvertida Compañía de Tierras del Sur, que controla casi todas las minas a cielo abierto de la Patagonia. En este punto queda claro cuál es la tarea de Mecorot. Encontrar los recursos hídricos necesarios y al mismo tiempo contener las protestas de las poblaciones locales, tal como ocurre en la franja.
Desde el punto de vista del partido anarcocapitalista, la aprobación de la ley Rigi supone un golpe mortal a los derechos. El plan, de hecho, permite una total falta de transparencia sobre los acuerdos firmados con Mecorot y permite ignorar la obligación de consulta pública requerida por ley sobre proyectos que tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud de los ciudadanos. Además, el RIGI otorga inmunidad jurídica a las empresas extractivas multinacionales por daños a la población o al medio ambiente y la asignación de cualquier disputa a un arbitraje privado con sede en Londres. Para completar la obra, Milei autorizó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a organizar una unidad de seguridad productiva especial con la tarea de silenciar todas las voces que se opongan a las excavadoras extractivas. El resultado fue la criminalización de toda la resistencia a quienes se oponen a través de detenciones arbitrarias, juicios y allanamientos violentos llevados a cabo por los militares. Los únicos culpables de los incendios forestales y la contaminación de los ríos serían ellos, y no quienes están interesados en obtener las tierras a bajo precio. Un solo botón demuestra el accionar de Mecorot, y escuchen esto. La misma agua que se vende a los peregrinos a 70 centavos de dólar el metro cúbico, cuesta lo de la franja $7. Un peregrino puede acceder a un suministro de 400 litros por día, mientras que el otro está limitado a 60 litros. Les recordamos que el mínimo exigido por la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros. Acá tenemos 13 gobernadores traidores, que lo son porque a la gente no le interesa nada. Eso sí, cuando no tengan agua o no la puedan pagar, se acordarán de los conspiranoicos. El hijo de Trump entrevista a Marco Rubio, secretario de Estado, principal funcionario del gabinete, sobre la política exterior en Sudamérica y nombra a los principales aliados que tienen actualmente. Y escuchen bien lo que dice, textual. Queremos implementar la doctrina Monroe en el hemisferio sur, eliminar el comunismo en la región y establecer alianzas estratégicas con Bukele en El Salvador, Milei en Argentina y Corina Machado en Venezuela. ¿Todavía tiene alguna duda del rumbo tomado? Milei y Schwarzenegger quieren eliminar el Instituto Geográfico Nacional, el organismo que durante 146 años defendió nuestra soberanía y creó el mapa bicontinental. ¿Saben lo que perderíamos sin el Instituto Geográfico Nacional? Perderíamos el control de nuestros límites internacionales y la cartografía oficial, la red geodésica que sostiene el GPS nacional y la seguridad jurídica de las propiedades, la defensa de nuestros nombres geográficos en Malvinas y Antártida ante organismos internacionales. El propio director del Instituto Geográfico Nacional lo advierte. Esta función es un desmantelamiento encubierto. Quieren absorberlo en otro organismo, violando leyes como la 27742 que protege su autonomía. Es un ataque a la soberanía. Mientras nos derivan hacia otros temas y el 70% de la población ocupa su tiempo en cómo sobrevivir, ellos avanzan. Van comprendiendo ahora que tanto la crisis económica como la inseguridad son tapaderas generadas ex profeso para que la población esté ocupada y no se informe acerca de la entrega del país. Un símbolo de la Argentina de hoy lo dio el veterano de Malvinas que declaró, cuando no lo dejaron entrar al acto del 2 de abril, que había votado a Milei. El presidente durante su campaña dio bastantes señales de lo que pensaba acerca de las islas.
Una de esas señales era su admiración por Margaret Thatcher, responsable de la muerte de sus compañeros. Si razonamos de esa forma y nos manejamos por impulsos, no nos quejemos. Este hombre es uno de los tantos responsables del grave problema que tenemos hoy. Debería decirnos cómo salimos ahora. Esto me hace recordar a varios nacionalistas que votaron a Macri. Cada día que pasa, tenemos menos excusas. A ellos también les digo que hay muchos fanáticos del masón Bukele en Argentina. Les informo, por si no lo saben, que la esposa de Bukele es peregrina, hija de empresarios nicaragüenses. Esto que voy a decir lo publicó un portal europeo. El presidente argentino traía consigo $20.000 por comida cuando aún era parlamentario. Incluso antes de su presidencia, Javier Milei organizaba cenas con empresarios para discutir sus ideas. Los invitados pagaron hasta $20.000 en efectivo por su participación. El dinero lo recogió la hermana. Las cenas se realizaban una vez por mes. Milei dijo que era parte de su trabajo de consultoría. Si quieres hablar conmigo tienes que pagar. Los abogados señalan que sin documentación estas reuniones podrían considerarse corrupción, pero aún no hay investigaciones. En un contexto de pobreza como el argentino, $20.000 son casi 2 años de salario. Recuerden, las fuentes traen los textos, esto viene de Europa. Nunca hemos tenido tan a la vista un presidente corrupto. Lo aclaro porque siempre hay que hacerlo para los que le buscan el pelo al huevo. Desde Ilia no nos gobernó ningún honesto, pero nunca estuvo tan en evidencia como con Milei. De hecho, es la primera vez que se juzga por corrupción un presidente argentino en el exterior. La causa cripto avanza aquí en la justicia, en el Congreso y en Estados Unidos. Varios organismos de Estados Unidos investigan el caso Libra. El FBI, la División Fraude del Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la SEC, Comisión de Bolsas y Valores, la Comisión Federal de Comunicaciones, el Departamento de Seguridad Nacional. Pero debo hacer algunas declaraciones porque no me chupo el dedo. A la comisión creada en diputados la quiero ver funcionando, bajo la presión de la Casa Rosada. Quiero ver qué hacen cuando se nombren las autoridades. De hecho, el gobierno ya está intentando bloquearlas, se están partiendo los bloques para tener más representantes en la comisión. La están bloqueando desde ahora. ¿Y qué van a hacer cuando no concurran los funcionarios citados? En cuanto a la justicia, que a 2 meses no se haya determinado la jurisdicción, que la lleven 2 juezas cada una por su cuenta, y un fiscal que le dio tiempo para borrar todas las pruebas, confirma que la justicia en Argentina se mueve según sopla el viento. En 50 años donde se han robado $1 billón y no hay nadie preso, es toda una demostración de cómo trabajan. Por último, la justicia norteamericana. Si el Fondo Monetario le da esa cantidad de dinero a un presidente estafador que está siendo investigado en Estados Unidos y al mismo ministro que ya se robó el dinero hace 7 años, es porque la influencia de Trump que está sosteniendo a uno de sus lames traseros, como dijo él. A pesar que en el viaje frustrado a Miami, el canciller insultó a la nuera de Trump. A pesar de ello, si tenemos en cuenta quiénes están detrás de Milei en la Argentina, permítame desconfiar de la justicia norteamericana. Cosas insólitas. Festejan el arreglo con el Fondo Monetario. Es como festejar un gol cuando pierden 4-0, es decir, el gol del honor. Milei durante la campaña vociferaba a los 4 vientos que era símbolo del fracaso acudir al Fondo Monetario.
Y es cierto, ese financista de la última instancia, cuando ya nadie quiere prestar un centavo porque se tiene patente de incobrable. Es igual que cuando la tarjeta está llena, no alcanzan con pagar el mínimo y se está en el veraz. Y se acude a un usurero, en general vinculado al narcotráfico, que son los que tienen dinero. Y ya sabemos lo que pasa si no se les paga. Más o lo mismo con el fondo. Ahí se llega regalado. Entonces se entrega lo que le piden. Y si lo entregan sin problema, total, ellos no es de ellos, sino de todos nosotros. Y a ellos les importa un carajo la gente y el país. Por lo tanto, significa que el mejor gobierno de la historia y el mejor ministro del siglo han fracasado. Y la frutilla del postre. Se corría la bolilla, todavía no se sabe porque los pasos del Fondo Monetario son más lentos. El lunes recién viene el secretario del Tesoro. Se hablaba de que para cerrar con el fondo querían que corran a Caputo la negociación, para no quedar pegados, que fue que nos cagó hace 7 años. Entonces Milei puso al frente de las negociaciones al chileno José Luis Daza, quien podría ser el próximo ministro de Economía de Argentina. Sí, un chileno como ministro de Economía. Estos son los presidentes que más dinero pidieron al Fondo Monetario. Macri 57.000 millones, De la Rúa 22.000, Milei 20.000, Duhalde 12.500, Menem 9.200, Alfonsín 4.000 y el proceso militar 2.500. Aclaremos que lo de Alfonsín y el proceso militar, estamos hablando de dólares de otra hace 50, 40, 50 años, es otro valor, ¿eh? Y hoy tenemos la mitad de la infraestructura que teníamos hace 50 años. Yo al principio desconfiaba de las encuestas que a pesar de todo le dan 45% de adhesión. Pero observando lo que hablan los mobileros con la gente en las marchas, ya no tenga dudas. Un 30% es el voto cautivo de los que no tienen problemas económicos y no les importa nada. Y con tal que le coloquen encima el fantasma del kirchnerismo, lo votan otra vez. Les han metido en la cabeza que son los únicos corruptos y todos los demás son carmelitas descalzas. No quieren escuchar ningún argumento. Guillermo Franjos, el jefe de gabinete de Milei, en un ataque de sincericidio, comparó la criptoestafa con los bolsos de López en el convento. Lo traicionó el subconsciente. Y a ver cuántos recuerdan esto. Vicentín cerró todas las plantas que aún operaban en Santa Fe y peligran más de 1.000 puestos de trabajo. La empresa no pagará los sueldos de marzo. Hay que refrescar la memoria cercana, no ya lejana. Vicentín quebró en 2019. El presidente del Banco Nación en ese momento era un prócer de este tiempo. Digo prócer porque estuvo con todo lo que liquidaron en el país, por lo que participó en muchos de los enredos que estamos pagando todavía. Javier González Fraga. Tiene una frase que pinta de cuerpo entero el tipo de persona que es. Cuando asume como presidente del Banco Nación durante la presidencia Macri, dijo: le hicieron creer a un empleado medio que podría comprarse celulares e irse al exterior. Yo le pregunto al señor González Fraga, ¿cuánto de su vida económica hubiese podido hacer sin su gestión pública? Pero traje a colación porque hablamos de Vicentín. En noviembre de 2019, a un mes que asuman las nuevas autoridades, Alberto y Cristina,
González Fraga, como presidente del Banco Nación, le adjudicó a Vicentín una empresa quebrada y un mes antes de entregar el poder, un crédito por 19.000 millones de pesos, algo así como 250 millones de dólares. Ahora que está en la lona, la empresa, sería bueno saber si pagó ese crédito. Esto es bueno difundirlo porque hay mucha gente que aún cree que Macri es honesto y que la única que debe ir presa es Cristina. Por esto, con lo que dijo el veterano y lo que se percibe en la calle, ya estoy convencido que es un país sin destino. La semana pasada, tomando café con un amigo, me dijo que cuando quieren compartir mis videos, algunos le dicen que soy zurdo. Lo que viene a comprobar una vez más que los argentinos razonamos, si se puede decir razonar, con la lógica del blanco o negro. No comparto las ideas liberales, soy zurdo. ¿A esa gente le vamos a explicar que las dos son ramas del mismo tronco? ¿Escucharon bien lo que dije en el bloque anterior? Lo que manifestó Marcos Rubio acerca de la idea que tienen para nosotros. Voy a explicar cómo funciona el poder en Estados Unidos, en especial para aquellos que creen que Trump puede ser el salvador o el demonio. Allá el poder es una mesa de 5 patas, donde el presidente es la cara visible de un sistema mucho más grande. Y cuando son varios en la mesa, se resuelve por mayoría. Vamos a detallar esa mesa. La Reserva Federal, un grupo privado que imprime dinero de la nada y decide cuánto vale tu salario, tu vivienda y tu futuro. Wall Street y las corporaciones gigantes son dueños de casi todo. Bancos, medios de comunicación, industrias, no compiten entre ellos, son el mismo grupo. El complejo militar industrial. Ese país necesita guerras para promover su economía. ¿Por qué creen que siempre hay un enemigo nuevo? Las farmacéuticas. La salud es un negocio que prioriza que seas un cliente de por vida antes de curarte. Y los medios de comunicación, que no informan, programan lo que deben pensar. Cada canal tiene su agenda, y si creen que están eligiendo qué ver, piénsenlo otra vez. Se mueven con un propósito, que trabajes, consumas y no hagas preguntas. Ahora bien, ¿quiénes manejan esas 5 patas? Todo confluye hacia el mismo lugar. ¿Van a seguir jugando los juegos sin conocer las reglas? El plan maestro ha comenzado y es el más perverso de lo que se imaginan. Los aranceles contra China no son más que una cortina de humo diseñada meticulosamente para engañar. En este juego está todo conectado. El sistema monetario, los oligopolios globales, Oriente y Occidente, izquierda y derecha, y nosotros estamos en el centro del tablero. La realidad de los aranceles es que no buscan favorecer el producto local. Eso es lo último que les importa a quienes manejan el sistema. Son una herramienta de presión geopolítica para forzar negociaciones favorables. Imponen aranceles a determinado país. Si ese país cumple con ciertas demandas políticas y no económicas, se los quitan. Se utilizan como un arma, no como una herramienta de justicia para el productor local. El objetivo final del plan es un gran reseteo económico, pero para llegar hasta ahí tienen que dar primero unos pasos previos. El primero es destruir la clase media. ¿Cómo lo están logrando? Primero nos distrajeron con conflictos televisados. Mientras poníamos la atención en eso, abrieron las puertas del mercado chino con Temu y otras plataformas similares, de tal forma
que en 18 meses pasó de ser una aplicación desconocida a la número 1, superando a TikTok en Estados Unidos. Fue un armado hecho por las empresas de Silicon Valley, en complicidad con un empresario chino que estaba trabajando en Google. En el momento que Temu ingresa en Estados Unidos, ahí bajan los aranceles a cero, por el cual se inundó de productos chinos comercializados por la plataforma. Esto produjo el cierre de 200.000 competidores locales en Estados Unidos. Ahora que la población de Estados Unidos depende de los productos chinos, llegan los aranceles. De esta forma se genera escasez. Si China deja de comerciar con Estados Unidos, comienzan a faltar el 70% de los medicamentos genéricos. Será lujo de ricos conseguir un analgésico. El 80% de componentes electrónicos, será otro lujo de ricos acceder a cualquier tipo de tecnología. El 90% de antibióticos, lo que convierte en un lujo curar una infección. Los aranceles no revivirán la industria local de la noche a la mañana, sino que generarán escasez. Y en ese momento, cuando lo más básico sea considerado un lujo, la clase media solo será un recuerdo. Y ahí viene el segundo escalón, el crédito social. Se instalará un sistema de ayudas digitales para aliviar consumidores. Este salario básico universal será digital. Y los que se portan mal no lo cobran. Es allí cuando el sistema de crédito social que ya se está instalando en China dejará de ser una teoría. ¿Obedeces hasta en tus pensamientos o estás afuera? Y en ese momento está todo servido para el gran reseteo. No es casualidad que el creador de Temu haya sido premiado como el joven líder global en 2015 y meses después funda Temu. Qué coincidencia, ¿no? ¿Nunca se preguntaron por qué en China se están construyendo ciudades fantasmas que pueden albergar a 250 millones de personas? ¿O en Estados Unidos existen 800 campos FEMA? ¿Sabe exactamente cuántas personas serán desplazadas cuando el sistema colapse por completo? Los aranceles no son el final del plan, son solo el principio del acto final. Siempre recuerda que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existe. Comenzó la Gran Depresión y no hay vuelta atrás. La de los años 30 terminó la Segunda Guerra Mundial, que derivó en un cambio total en la humanidad. Esta no sé en qué va a terminar, ni qué es lo que va a quedar en pie. La realidad es que los ciudadanos norteamericanos han perdido sus ahorros y sus fondos de pensión, dependiendo de la cantidad de acciones que las empresas que tengan comprometidas. Por algo eligieron a Trump, un tipo que quebró 3 veces sus casinos. Era el más indicado para causar este descalabro mundial. Este es el gran reseteo o Proyecto 2025. Proyecto Esther. Es el nombre que le dieron los cabalistas que manejan todo. Lo que dice Trump de traer las industrias de vuelta a Estados Unidos es una mentira. Necesitaría 15 a 20 años para volver a tener esas industrias de alta tecnología de vuelta al territorio norteamericano. Y ni hablar de equipararse militarmente con Rusia, en lo que también fue superado. Una perlita de la guerra de aranceles para tener en cuenta. Hicieron un cálculo de cuánto costaría un iPhone si se fabricara enteramente en los Estados Unidos, y dio la cifra de $30.000. Y así todo lo que ahora fabrica China, que emplea estas famosas tierras raras, o sea, estamos hablando de tecnología, armamento y medicina. El tema no es que sean raras, se encuentran en muchas partes, sino que el refinamiento es tan perjudicial para el medio ambiente que los Estados Unidos dejaron de refinarlas en su territorio hace añares y mandaron todo eso a China, que es la que refina ahora sus minerales en un 90% en el mundo.
y anoten el nombre de los 7 minerales refinados que China prohibió que se exporten a Estados Unidos: gadolino, lutecio, samario, escandio, trio, terbio y disprosio. Estados Unidos ya está entrando en recesión, miles de empresas están para cerrar y el país al borde de una guerra civil. Es el fin del globalismo y Milei compró el boleto al abismo. Algunas apostillas de la Argentina de Milei. Los servicios de Estados Unidos preguntan a qué va Milei sin agenda. Están cansados de custodiarlo. Es un presidente y lo tiene que tratar como tal. Fue 10 veces en 14 meses, ninguna de forma oficial. El jueves pasado hicieron paro los empleados de la Casa Rosada que están bajo la órbita de la presidencia. Milei estaba como loco. La manifestación de los jubilados del miércoles pasado fue la más tranquila. ¿Será por la intervención de un juez que pidió que no hubiese fuerzas federales? Estas se limitaron a considerar el Congreso vallas hacia adentro. Se percataron que permitiendo el corte de la zona durante varias horas no hay problema. De hecho, lo cortaban las mismas fuerzas antes. Tampoco mandaron infiltrados. La nota la dieron policías filmando desde la terraza del Congreso. Pregunto, ¿estaban haciendo inteligencia? Si estaban haciendo eso, comprueba que solo están para la represión interna. Ya que ingresó al país el vicepresidente de Irán y nadie se dio cuenta. Estamos hablando de alguien que supuestamente es enemigo de nuestro país. Tampoco se percató la DAIA. Ellos también están solos por las cuestiones internas. Dice que son los responsables de la volada de la embajada y la AMIA y no se dieron cuenta. La realidad es que ya todos se percataron. Qué fácil va a ser poner un confite acá. Y la última. En el listado de los aranceles de Trump aparecen las Islas Malvinas Falkland con el 42%. Y aquí nadie dijo nada. Sigan otorgando argumentos a Inglaterra. Volvemos al tema de la destrucción de Bahía Blanca. ¿Qué hay detrás de eso? Esto creo que lo dijeron hace más de 10 años. Y nos llamaban conspiranoicos. El principal eje tiene que ver con empezar a pensar a Bahía como capital. Tiene que ver con esto de recuperar la visión, recuperar y enamorarnos de la ciudad que tenemos para realmente proyectarla al tercer milenio. Sin olvidarnos que la ciudad, además de proyectarse como capital, tiene que darle calidad de vida a su gente. Y por eso pensamos las microciudades. La ciudad de los 15 minutos, 24 microciudades para que Bahía Blanca tenga el acceso al derecho a la ciudad en cada barrio. El urbanismo es justamente organizar en el territorio aquellos impactos que generen, por un lado, trabajo, que generen espacios verdes, que generen el goce y el disfrute de la ciudad, que generen también la posibilidad de educarse, la posibilidad de participar y la posibilidad de ser de alguna manera protagonista de su propio destino. Eso es lo que uno plantea cuando dice el urbanismo es desarrollo. El urbanismo es el territorio y en el territorio es donde suceden las cosas. Estamos muy felices de seguir avanzando en la presentación de nuestra propuesta. Hoy fue el turno del urbanismo a través de nuestra especialista Rosana Becci, que mostró claramente cuál es el camino para que el urbanismo atraviese la ciudad y nos dé un marco para el crecimiento, para la inclusión y para el desarrollo económico. No tenemos dudas que hay que tener la mirada de largo plazo, hay que volverse a animar a planificar y a soñar una ciudad grande y pujante como todos nos merecemos. Es el momento y el lugar indicado. Para reforzar el tema, vean este video de Valencia. Quité el sonido por los derechos de autor.
Para aquellos que no entienden cuando decimos que vivimos repitiendo la historia, vean este video de 1995. Y lo más genial, recibió una declaración de amor de parte de Yuyito González, que no solamente está viva, sino que tiene toda la costa divina. Yuyita González está divina y dijo que le gustaría tener una declaración de amor con el presidente. Mirá vos qué lindo recibir esto de golpe de semejante mujer. Ahí parece que donde hubo fuego, ¿viste? Y también, no termina acá porque se fue al Mercosur a Punta del Este, así que debe estar allá caminando por Gorlero, feliz de la vida. ¿Cómo nos gobierna? ¡Qué maravilla! Y tiene todos estos superpoderes que, bueno, bárbaro, nos vamos para arriba. Caballo revienta de alegría en una especie de... Yo lo tengo grabado, me lo quería haber aprendido de memoria, pero ya esas cosas no me entran en la cabeza. Cómo él explicó cómo tenemos deflación, cómo ya no hay más desocupación, con unos términos maravillosos que son las estadísticas. Y bueno, no sé si saben, bajó el índice de desocupación, parece que ya vienen los capitales que estábamos esperando que vengan, parece que ya se lanzan desesperados. Hemos visto caer unos cuantos capitales que vienen volando por acá. Algunas charlas de Quincho. Caputo remata activos del ANSES y fondos fiduciarios para obras eléctricas para contener la corrida del dólar. Estafa cripto. El abogado de Armón ya está en Estados Unidos, se va a reunir con el fiscal de Nueva York, Timothy Trianor. Milei podría ser juzgado en Estados Unidos por estafador, agravado por ser funcionario. Ambos abogados se reunirán con la Corte de Nueva York. Va a pedir la inhibición de todos los bienes de Milei y Karina Milei. Creo que ya lo pidieron. Los estafados con aprieto libre en Estados Unidos son 75.000 personas. Luego de esta inhibición podrían pedir la detención de Karina. A Karina la tienen filmada agarrando mucho dinero ilegal. La están extorsionando con este material que pronto puede salir a la luz. ¿Quiénes extorsionan? Un alto directivo del Banco Nación y su pareja armadora de la Libertad Avanza en la capital federal. A Milei ya no lo quiere nadie. Trump fue quien no lo quiso ver. Y esto no se sabía, se enteramos ahora. Cuando Trump le avisaron que Milei ya se había ido, apareció en la fiesta. No se lo quiso cruzar. Trump no quiere a nadie del gabinete de Milei. Por eso se retrasó el préstamo del Fondo Monetario. Preocupación por la salud de Milei. Antes de su viaje a Paraguay tuvo un ataque de ira y llanto, ataque que se repitió antes de su conferencia de prensa en Paraguay, donde se lo notó agotado, errático en cada frase, arrastrando la lengua, parecía sedado. Y el viernes, cuando entraba a casa de Rosada para grabar el video de la noche, se vio el videíto ayudándolo a bajar del auto, un hombre de 50 años. Martín Menem va a comer de arriba al comedor del Senado, eres diputado, con varias personas más, no paga ninguno y no deja un mango de propina. Ante la queja que hubo, Villarroel tuvo que colocar un cartel en la entrada comunicando que es de uso exclusivo del Senado. Una vergüenza para el ratón este de Martín Menem. Y el último, otro escándalo. Según los registros, el canciller Gerardo Wertheim viajó a Palm Beach con una modelo holandesa llamada Nina Streders. En ese registro también consta que le alquilaron en el avión a un reconocido periodista oficialista. Todo con la nuestra, ¿eh? Hay nuevas fuentes de trabajo en el siglo XXI. En el marco del conflicto bélico que mantiene Ucrania con Rusia, desde febrero de 2022, ya en tercer año de duración, las Fuerzas Armadas ucranianas han intensificado sus esfuerzos para incorporar personal extranjero a través de convocatorias públicas y abiertas. Algunas de estas ofertas, como las publicadas en portales de empleo accesibles desde Argentina, apuntan específicamente a personas con experiencia o perfil militar. La Matanza figura como uno de los puntos donde está esta oferta circulado con mayor visibilidad.
La convocatoria se realiza bajo el amparo de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una unidad oficial creada por el gobierno ucraniano en los primeros días de la guerra. Esta fuerza está conformada exclusivamente por combatientes extranjeros voluntarios y funciona bajo la estructura del Ministerio de Defensa ucraniano. Su propósito principal es reforzar las capacidades defensivas del país con apoyo externo, canalizando el interés internacional a través de una vía legal y estructurada. El reclutamiento no se limita a funciones de combate directo. Los cargos publicados incluyen operadores de drones, personal de artillería, médicos de campaña, exploradores, apuntadores y otros perfiles tácticos. A quienes se postulan se les ofrece un contrato oficial de 3 años y un mes de entrenamiento intensivo en terreno, junto con una etapa de prueba de 2 meses. Los contratos son ofrecidos por 3 años con posibilidad de baja a los 6 meses y contemplan un mes de entrenamiento con instrucciones profesionales. El rango salarial publicado oscila entre los $1.100 y $2.800 mensuales, dependiendo del rol y la ubicación en el frente. Además agrega un bono de $1.670 extras por cada 30 días en zonas de combate. Más allá del carácter voluntario y legal de esta convocatoria, el hecho de que ciudadanos argentinos estén siendo destinatarios de este tipo de llamados expone un punto de tensión en la política de defensa nacional, particularmente en lo relativo a la situación salarial del personal militar argentino. A pesar de recientes incrementos dispuestos por el Ministerio de Defensa en marzo de este año, tal como lo pone Zona Militar, las Fuerzas Armadas continúan rezagadas en materia de haberes. Esto ha generado reiterados reclamos internos. El ministro Luis Petri ha instruido a su equipo técnico a buscar mecanismos de equiparación, pero hasta el momento no se han implementado medidas que logren revertir el malestar estructural. Este contraste se vuelve más notorio al compararse con ofertas extranjeras como la de Ucrania, donde un militar voluntario puede recibir cifras que triplican los ingresos de un soldado argentino en actividad. A enrolarse, muchachos, vayan a la cartografía. Ahora, después, cuando se lo mandan al frente, van a reclamarle a Zelensky. El aparato de propaganda estatal se ha puesto en marcha de nuevo con el objetivo de inocular el miedo en la población para alimentar y seguir manteniendo el grado de borreguismo y sumisión reinante, sin que nadie se desmarque. La nueva amenaza consiste en un supuesto ataque de Putin que se estaría preparando para invadir Europa por tierra, mar y aire, provocando la Tercera Guerra Mundial y un desastre nuclear sin precedentes. Ursula von der Leyen y el resto de títeres europeos han comparecido en sus medios panfletarios oficiales alimentando esta patraña y recomendando hacer acopio de víveres y kits de supervivencia, en un claro ejemplo de burla y mofa hacia la ciudadanía, como ya es habitual por parte de estos psicópatas. El modus operandi es exactamente el mismo que en 2020. Primero se inventa una amenaza imaginaria, después propagan el miedo a través de los medios de comunicación y cuando consiguen captar la atención masiva ponen en marcha la estafa institucional que han diseñado para la ocasión. En este caso, la excusa de la invasión rusa les sirve para justificar nuevos gastos en rearme militar ante la creciente amenaza de un estallido social en Europa. Porque a pesar del tragacionismo imperante, cada vez hay más gente harta de estos sátratas y sus políticas nocivas. Corrupción institucional, impuestos abusivos, chiringuitos ideológicos, feminismo esquizofrénico, cultura woke, ocupaciones masivas y una inmigración ilegal asociada presuntamente a cierto integrismo religioso que está generando un problema de convivencia realmente preocupante. Así pues, la idea de una guerra no iría tan desencadenada. Pero por supuesto, no se trataría de una invasión rusa, se trataría más bien de un posible levantamiento popular en nuestras calles contra una clase política corrupta hasta la médula, al servicio de intereses supranacionales y dispuesta a vender al país el trozo
si fuera necesario para mantenerse con el poder y seguir chupando del bote. Ojo con esto último, ¿eh? Ojo con esto último acá, ¿eh? Que ante la posibilidad de un levantamiento civil de la gente, te metan alguna cosa rara por ahí y te amenacen con cualquier otra cosa. Fíjate vos de esto, ¿no? Que todo esto, lo que dicen ellos, que todo este miedo que están metiendo a la población, se trataría para contrarrestar un posible levantamiento popular en las calles. Ojo con esto, ténganlo en cuenta porque esta gente se mueve igual en todo el mundo, ¿eh? Sí es algo que se viene, eso sí es algo que se viene hablando. Una advertencia de Irán a Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Bahrein, que cualquier apoyo a un ataque por parte de Estados Unidos en su contra será considerado como un acto hostil. Podrían convertirse en objetivos militares según declaración en alto funcionario del gobierno iraní. Esto viene a caso, yo lo comenté en el programa anterior, ¿eh? Circula una versión más o menos fuerte de que en el mes de mayo, posiblemente a fines de mayo, se habla de que hubiera un ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, ¿eh? Ahí sí que no se jode, ¿eh? Ahí sí que la cosa ya no es chiste, ¿eh? Vean este video de 1980 y saquen sus propias conclusiones. Of what the CIA and the Defense Department have been doing for a long time as far as using us as guinea pigs for mind control and other types of horrible things they have in mind for us and the rest of the people in the world. What are some of them? Well, it started out basically with the CIA doing experimentations on their own men to discover if they could get rid of agents who were going to quit the department and still had classified information. So they utilized different types of drugs and pain and hypnosis and electric shock to try and get the guys to forget. Then they also did experimentations to using different chemicals to see if you can induce a person to commit a crime or induce him to do that or to do this. Of course, the CIA claimed that it didn't carry it through. The documentation we got was actually that they did that. Then we came across the overall project called MK Ultra. Its earlier code name was Artichoke, and that included 149 sub-projects. Those, 149. Yeah. And those sub-projects range from what I just described to open-air testing in the United States, experimentation on prisoners, experimentation on soldiers, experimentation on college students. Would these people know they were being experimented on and gave their approval? No, except for the quote-unquote voluntary Army soldiers. Oh, yeah. And the way the voluntary Army program worked is it started in 1959, and the guys were just told that they would be doing experimentation on new weapons, right? And then they'd get to Fort Detrick, Maryland, where the experimentation was done, and find out that they were going to be doing it on drugs and chemicals. But they were never told what they would be experimented on. You know, they just knew that they went crazy for a couple of days or so forth and so on, and then years later have similar things to the guys who had Agent Orange, because there's one chemical that was used called BZ, and it's 100 times stronger than LSD. It's a very gross drug that causes a person to totally go out of his head for at least 12 hours, sometimes up to 2 to 3 weeks, where he doesn't even know where he is or who he is. Are there residual effects to BZ? Yes. Now, the Army at first said that they'd done testing to this. Es tal la falta de vergüenza de los Estados Unidos que ha desclasificado el reconocimiento de Siria ante la ONU de G1 a G3. Ahí gobierna Al-Qaeda, ISIS y toda la cofradía de asesinos, delincuentes creados por ellos mismos. Son los mismos personajes que les sirvieron para justificar invasiones y saqueos a tantos países. La humanidad tendría que joderse bien jodida por no aprender con otros mecanismos como los de los mujahidines afganos en el pasado. Nos vamos a volver a presentar el mismo plato mientras funcione. Ahora que han producido una invasión en masa de refugiados en Europa, Elon Musk advierte del inminente riesgo terrorista.
Vuelo que bajo esa etiqueta se convertirá en terrorista a cualquier voz disidente. Recortan libertades agitando fantasmas creados por ellos mismos. Empobrecieron países con la excusa de las emergencias económicas, recortando salarios, salud y educación. Y ahora no hay límite de gastos para armarse en contra de enemigos imaginarios. No hay buenos y malos dentro de las élites. Somos testigos de la lucha por quien se queda con la manada. Hay que pasar de testigos a protagonistas, pero eso está reservado a los grandes pueblos que se fundaban en valores y honoraban sus tradiciones. Lo único que todavía me alienta es saber que nadie muere por dinero. La tragedia se muere, desgraciadamente, por comodidad. Miles de personas se congregaron en el centro de París para apoyar a Marine Le Pen. Es líder del partido Agrupación Nacional. Las 3 veces candidata presidencial fue condenada a prisión por la malversación de fondos el lunes pasado. Con el apoyo de 120 diputados, Le Pen se dirigió a la multitud en un escenario temporal erigido en París-Barbán el domingo. Calificó su procesamiento como una caza de brujas políticas y prometió no rendirse. Esta decisión ha pisoteado todo lo que más aprecio, mi gente, mi país y mi honor, dijo mientras sus simpatizantes ondeaban banderas y coreaban Marín presidente y no robarán el 2027. Esto va caminando, es parte de la tiranía mundial que se viene. Una cosa cortita de DARPA, el brazo secreto del Pentágono. DARPA es la agencia de investigación más avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde su creación en 1958, ha desarrollado tecnología de vanguardia con aplicaciones militares y civiles. ¿Qué han creado? Internet. Sí, DARPA sentó las bases de la red global. Drones autónomos y sistemas de vigilancia extrema, exoesqueletos militares para soldados mejorados, inteligencia artificial avanzada para el control y la guerra híbrida, manipulación climática, HARP, ¿te suena? Proyectos de biotecnología con modificaciones genéticas. Con un presupuesto sin límite y supervisión pública, DARPA desarrolla tecnologías que podrían definir el futuro o controlarlo. Para que vean todo esto que tenemos en el aire ahora, ¿de dónde viene y con qué objetivo? Hablando de tecnologías perdidas, en 1920, el ingeniero Roger Wright creó el primer microscopio ultravioleta del mundo, con un aumento de 50.000 veces, que permitía ver un virus vivo. Después de 15 años, Ray creó un generador de frecuencia a resonar con la frecuencia del virus. La radiación afectaba a la microflora patógena sin dañar los tejidos circundantes. 14 casos completamente documentados de recuperación completa de pacientes con cáncer y la Asociación Médica Norteamericana lograron el cese de la investigación de esta área. Se prohibió el uso de su generador en los Estados Unidos. Nuestros contemporáneos repitieron experimentos con un generador de frecuencia, confirmando la simplicidad y la efectividad del método para combatir virus y organismos patógenos. Pero por alguna razón la medicina oficial nuevamente se negó a reconocer su desarrollo. El post no trata sobre medicina, sino sobre tecnologías a las que la ciencia no permite llegar. Esto lo envían de Italia. Yo insisto con estas cosas porque todo eso después viene para acá. La zona denominada por la OTAN se centra solo en 2 producciones específicas y descuida deliberadamente las demás. La moneda para apoyar a los inestables mercados financieros especulativos en una burbuja estructural y armas
para apoyar la también tambaleante aceptación del dólar como moneda de reserva internacional frente al ataque de los BRICS. Resultados de esta elección: la economía real y el empleo están languideciendo, y con ellos también lo harán los impuestos y los ingresos de la seguridad social. La inflación continúa su marcha hacia la reducción de bienes producidos. Las finanzas públicas se hunden en el sobreendeudamiento. Toda la sociedad se empobrece excepto los muy pocos que se benefician directamente de la creación del dinero y los que producen armamentos. La deseada división de la sociedad en dos clases, una exitosa y otra agotada, se obtiene así automática y matemáticamente, sin que se vean las causas, sin que aparezca un culpable o una planificación. Mientras tanto, quienes tienen dinero real lo invierten en activos reales, oro, bienes raíces, empresas, y se preparan con el sistema bancario de moneda digital de los bancos centrales, a través de lo cual esperan sacar todo lo que puedan de la crisis sistémica que se avecina. Mientras tanto, la ingeniería meteorológica junto con las medidas fiscales de los gobiernos títeres pone en crisis a los pequeños agricultores, obligándolos a ceder sus tierras a las multinacionales alimentarias. La transición verde es ante todo un pretexto para destruir la economía productiva mientras se lleva a cabo el mencionado plan. No es necesario que suceda, solo un sabotaje. Cualquiera que se oponga o critique es un extremista de derecha, un soberanista o un comunista. Para desalentar o reprimir posibles rebeliones del pueblo buey, se crea el ejército europeo con Draghi y Macron. No quieren ninguna guerra, pero quieren que alguien las pague. El ejército europeo será solo la mano de hierro del control de parte de la dictadura europea. Ojo con eso. El ejército europeo solo será la mano de hierro del control de parte de la dictadura europea. Unas apostillas de un siglo maravilloso. Trump nombró a Susan Monares, vicedirectora de Pro-COVID Vaccine del ARPA, como directora del CDC. La vacuna COVID-19 mejorada ya está aquí. Recomienda a los menores de más de 6 meses su aplicación. Esa fue su primera declaración. La pregunta que tengo que hacer a cualquier persona es: ¿entiendes ahora? 3 años de uso han llegado a la conclusión de que los coches eléctricos arden espontáneamente en determinadas situaciones, por lo que han optado por tomar decisiones un tanto radicales, pero efectivas para atajar el problema, tras decenas de incendios en estacionamientos subterráneos. Para empezar, hay numerosos hoteles en China que ya lucen carteles de que no admiten coches eléctricos por este peligro. La tragedia con 2 bomberos muertos, 8 críticos y 15 atendidos por inhalación de gas en un estacionamiento privado de Alcorcón ha desatado las críticas y peticiones de los expertos en extinción de incendios sobre el peligro de los vehículos eléctricos. El suceso de este miércoles se generó después de que un Porsche de esta característica ardiera y convirtiera el subterráneo en una ratonera mortal. La Asociación Española de Lucha contra el Fuego explica que el problema de las baterías de litio denota la falta de diseño de infraestructuras acordes con esta nueva realidad. Los bomberos exigen que los coches eléctricos aparquen aislados del resto y en mejor ventilación de los garajes. Ojo acá, que estaban llegando al puerto los primeros 100 autobuses eléctricos. Y acá, como nunca prevé nada. Protestas masivas contra Trump en Estados Unidos. Jornada nacional de protesta. En total se han anunciado más alrededor de 1.200 manifestaciones para el lunes pasado en los 50 estados. Una señal coordinada de oposición. Los manifestantes acusan a Trump de socavar los principios democráticos y quieren utilizar las protestas pacíficas para enviar una señal a favor de las elecciones, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Yo hace rato que vengo hablando de la situación interna en Estados Unidos. Y ojo con esto. Google adquiere Wiz, fundada por exfuncionarios de inteligencia israelí. Señal geopolítica altamente explosiva. Fusión de empresas de alta tecnología con agencias de inteligencia estatales.
Y esto a nosotros nos puede agradar, pero yo siempre digo lo mismo, yo paso otras cosas porque esto después viene para acá. La policía realiza 30 arrestos al día por mensajes ofensivos en línea en las redes sociales y otras plataformas. The Times se queja de que no hay libertad de expresión en el Reino Unido. Las autoridades controlan excesivamente Internet y amenazan la libertad de expresión con leyes vagas. Miles de personas son arrestadas e interrogadas por enviar mensajes que molestan, perturban o incomodan a otros en línea, por teléfono o por correo. Los datos muestran que los agentes de policía realizan alrededor de 12.000 arrestos al año, en virtud del artículo 127 de la Ley de Comunicaciones de 2003 y el artículo 1 de la Ley de Comunicaciones Maliciosas de 1988. Estas leyes prohíben causar angustia enviando mensajes extremadamente ofensivos o distribuyendo contenido de naturaleza obscena o amenazante a través de una red de comunicaciones electrónicos. Recordemos que las causas las ponen siempre ellos. En 2023, agentes de 37 cuerpos policiales realizaron 12.183 detenciones, equivalentes a aproximadamente 33 detenciones por día. Se trata de un aumento de casi 58% en comparación con el número de detenciones realizadas antes de la pandemia. En 2019, las fuerzas órdenes registraron 7.734 arrestos. Recordemos, siempre digo lo mismo, que las causas de las detenciones las ponen ellos. Las estadísticas han provocado críticas de organizaciones de libertades civiles de las que autoridades están vigilando excesivamente Internet y amenazando la libertad de expresión a través de vagas leyes de comunicación. Esto está pasando en Inglaterra. Escuchad. El alcalde de Londres es musulmán. El alcalde de Birmingham es musulmán. El alcalde de Leeds es musulmán. El alcalde de Blackburn es musulmán. El alcalde de Sheffield es musulmán. El alcalde de Oxford es musulmán. Todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de personas en Inglaterra. Y hoy en Inglaterra hay más de 3.000 mezquitas. Hay más de 130 tribunales de la Sharia en Inglaterra. Y hay más de 50 consejos de la Sharia. El 78% de las mujeres musulmanas no trabaja y recibe apoyo estatal y alojamiento gratuito. El 63% de los musulmanes no trabaja y recibe apoyo estatal y vivienda gratuita. Las familias musulmanas con apoyo estatal tienen un promedio de 6 a 8 hijos, quienes todos reciben alojamiento gratuito. Cada escuela en el Reino Unido está obligada a enseñar sobre el Islam. El nombre de bebé más común en Inglaterra es Muhammad. Esto no es inmigración, esto es invasión. Vamos a terminar. Otro ejemplo a dónde llegó la Argentina lo da el PRO y los radicales. Votaron en contra de la creación de la comisión investigadora. Son los mismos que presentaron lo de ficha limpia, los que viven hablando de la corrupción ajena y siguen haciéndolo ahora. Lo único bueno de este momento es que se caen todas las caretas. Viene el secretario de Tesoro, lo que significa que a Trump le importa que siga Milei y que el acuerdo con el fondo es un acuerdo político. Un crédito a Estados Unidos es autorizado por el Congreso, lo que significa un acuerdo con los demócratas. Trump juega a fondo con un estafador. No hay antecedentes en el mundo que un país que está negociando con el Fondo Monetario reciba la visita del secretario del Tesoro. Por supuesto dirán que viene para otra cosa, y las focas le creerán. Esto es como el nuevo pacto Roca-Russiman, pero a domicilio. En lugar de viajar a Londres para noticiarnos de las condiciones y exigencias, nos las notifican acá. El gobierno que grita a los cuatro vientos la libertad termina esclavizando al país. Las exigencias están a la vista. Primero, la reforma previsional.
Los jubilados cobran haberes de hambre, al sacar la moratoria casi nadie se puede jubilar, y al aumentar la edad. Con todo esto, en pocos años el gasto disminuye a la mitad. Reforma laboral. Con la recesión no hay trabajo, por lo tanto quienes aún lo tienen aceptan nuevas condiciones. Aumento del cuentapropismo y del trabajo en negro, que no es reprimido. La actividad es completamente diferente de hace 40 años. Con el RIGI se entregan los recursos naturales sin que al país le ingrese un dólar. Y con la apertura económica se acaba la industria argentina. Lo mismo que ha logrado el régimen en otros países con violencia, aquí se logró votando. Si viene el crédito del fondo, no importa si le ponen condiciones para disponer de los fondos. Estos delincuentes, con tal de ganar las elecciones, son capaces de hacer cualquier cosa. Y que el año que viene, que sea lo que Dios quiera. Con lo que se viene después de las elecciones, todo lo que vivimos en el 2001 será un juego de niños. Una demostración más de estos delincuentes. Tenían acordado un crédito por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, por 1.600 millones de dólares para obras públicas, comedores y hospitales. Lo cancelaron y le pidieron uno nuevo de 1.200 de libre disponibilidad. El secretario del Tesoro que nos visita la próxima semana es otro delincuente, ya que su secretaría es una de las que está investigando la estafa cripto. Sin embargo, no tiene ningún inconveniente en entregar más dinero. Lo que sucede, y todos ocultan, es que lo que hicieron la bicicleta, la diferencia con la bicicleta financiera, son los mismos que manejan la economía mundial. Por eso hay que darles dinero, para que puedan recuperar sus dólares e irse del país. La Argentina que deja Milei es el colorario de 50 años de saqueo. El país va a quedar totalmente liquidado, con una deuda impagable y entregado al peor postor. ¿Hay salida? Sí. Solo lo puede sacar adelante un grupo de gente con vocación de servicio, coraje, patriotismo, un plan realmente revolucionario y muy inteligente. ¿Existe esa gente? Sí. Debe ser a lo sumo el 5% de la población. Al otro 95% le digo que si esa gente no se hace cargo rápido, el verdadero drama de la Argentina aún no comenzó. El poder no es más el dinero, es un medio. El oro está tocando los 3.300 dólares la onza. El flujo de oro físico está huyendo de Europa en 4 direcciones: Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Rusia. El país que más oro sacó de su territorio fue Inglaterra. Se están mudando. ¿En qué cosas son ricos estos países? En energía. ¿Entendiste, Argentina, qué tren dejó la estación? Distraídos, entretenidos, ocupados, ignorantes y cómplices, las categorías de sus ciudadanos. Buenas tardes.